vez más, gracias a todos los que tienen la gentileza de poner y ver los mensajes que ponemos en este canal. Muchas gracias y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Que Dios le conceda todas las peticiones de su corazón, y yo siempre oro por todo lo que ven, los mensajes que pongo en el canal de la pastora María, sierva, quien le sirve a Él para la bendición de ustedes, esperando que cada día más y más ustedes tengan esas ricas bendiciones que vienen desde el trono de Dios para su vida y su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues aquí estamos para continuar llevándole a ustedes el mensaje de la palabra de Dios, y sobre todo decirle qué ha hecho Jesús conmigo, con la pastora María Gutiérrez. Quiero decirle que mi testimonio viene de hace muchos años atrás. Nací en la República Dominicana, en la ciudad de San Francisco de Macorís, en un campo de familia bien humilde, de condición humilde económicamente, pero Dios tenía un propósito con mi vida, y desde que yo era niña, bueno, yo tenía sueños, que es todo lo que yo me soñaba sucedía. Entonces a los 10 años tuve un sueño, y ese sueño es que me llevaron por el aire, así bien lejos, en un río, me pusieron. Y ahí había un varón vestido de blanco en el río y me llamaba. Y ese fue todo ese sueño. Pero ¿qué sucede? Que cuando esporádicamente ese sueño venía a mi memoria, y como que me refrescaba y me recordaba que tuve ese sueño. Me recuerdo que mi papá me pasaba la mano por la cabeza cuando yo estaba durmiendo y decía: mi hija tiene una luz virginal. Y quiero decirle que es que Dios tiene un propósito con cada niño, aún antes de nacer. Así como hizo con Jeremías, así lo hizo conmigo. No sé por qué, pero mis padres decían que yo lloré en el vientre de mi madre. Y para ellos eso tenía un significado, porque ellos no conocían la palabra de Dios. Ellos nunca leyeron la Biblia. Mi madre la leyó, pero ya viejecita, cuando ya la Biblia vino, cuando la iglesia dejaron ya que la Biblia se leyera, la iglesia donde iba mi mamá, en la iglesia tradicional. Pero cuando yo estaba pequeña, yo tenía algo especial, y era que a mí me gustaba arrodillarme a rezar el Padre Nuestro. Y nos enseñaron el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, en el Espíritu Santo, y por ahí. El credo era una declaración de fe, y verdaderamente tiene mucho de la Biblia, porque es una declaración de fe y reconociendo a Dios. Pero ¿qué sucede? Que mis padres, cuando yo era así pequeña, y al ver tantas cosas poco diferentes, decían que yo tenía una luz virginal, y que porque yo lloré en el vientre de mi madre y el grito se oyó afuera, el llanto, es que yo iba a ser una persona que iba a tener adivinación. Ya ustedes saben que antes no se conocía la palabra de Dios. Yo conocí la Biblia fue en el 1982. Que por primera vez tuve una Biblia en mi mano. Entonces, ¿qué sucede? Que yo nací, y como le digo, yo me ponía a orar de rodillas frente a mi camita, ponía mis manitas juntas, y me recuerdo que cuando estaba orando, yo sentía que algo venía sobre mí y me cubría. Así se acercaba a mí, era algo como transparente, y cuando yo me paraba, me iba al espejo y me miraba, y yo salía corriendo porque me espantaba del resplandor que me cubría. Eso yo era una niña todavía. Después, cuando tuve ese sueño así, que me llevaron lejos, me pusieron en ese río, y era por el aire que me llevaban, y me ponen en ese río, y bueno, ahí veo ese varón vestido de blanco y me llama. Siguió mi vida, continué mi vida y seguí creciendo. Después viví en la ciudad con mi tía, después mi padre se mudó a la ciudad y seguíamos siendo de la religión católica. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando crecí, estudiaba, vino el tiempo, me casé, seguí estudiando, tuve hijos, 6 hijos, que tengo 5 hembras y un varón. Tengo una gran familia, somos muchos. Y bueno, yo le servía a Dios de acuerdo a cómo se permitía en la iglesia tradicional. Pero yo me recuerdo que iba al grupo carismático, y ahí también yo sentía la presencia de Dios. Pero mucho de Biblia no tenía. Yo conocí la Biblia, como le digo, en el 82, cuando fui a un cursillo de cristiandad. Entonces yo compré la Biblia, me recuerdo que me costó 30 pesos, y al finalizar el cursillo de cristiandad yo tenía mucha curiosidad, y yo leí porque yo quería
saber los mandamientos. Y yo me fui a Éxodo 20 y yo leí, y cuando yo leí Éxodo 20, yo me quedé inquieta y no me fui del cursillo sin antes preguntarle al rector, al que dirigía el cursillo de cristiandad, que era un sacerdote. Yo le hice esta pregunta: ¿por qué, si la Biblia dice aquí, y lo dice claro, tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma? No te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás a ella, porque yo soy Yahvé tu Dios. Entonces, eso me inquietó tanto, y yo le pregunté al rector de los cursillos, le dije: óigame, padre, ¿por qué si la Biblia dice así, en la iglesia tienen tantos santos? Y él me respondió: porque si quitamos los santos, la gente no viene a la iglesia. Y me dijo además: el iglesia católico es un dogma de fe. O sea, tú sabes, la iglesia católica tiene sus reglas, tiene sus estatutos, tiene sus normas, vamos a decir, que nacen en el Vaticano. Y en cuestión de fe, tú puedes creer en eso, en esa filosofía, en esas enseñanzas. O también tú puedes creer en Jesucristo. Si no crees en eso y crees en Jesucristo, entonces tú andas por el camino correcto. Bueno, el asunto es que seguí creciendo. Y después, cuando me casé, antes de yo casarme, cuando conocí a mi esposo, él le habló a mi papá y le dijo que él había tenido una mujer. Ella vivía en el campo, estaban separados ya hace mucho tiempo, tenían una niñita y estaban separados. Entonces, pero él se lo aclaró a mi papá porque él quiso comprometerse conmigo. Llevar un anillo, nos comprometimos y para casarnos. Sucedió que después de casado y tener hijos, un día la mujer vino a la casa donde yo vivía con mi suegra y mi esposo y parte de mis hijos, porque el suegro se murió. Y nosotros, para que la señora, la viejita, no estuviera sola, mi esposo decidió que nos mudáramos con ella. Bueno, estando ahí, aquella mujer vino un día y yo no estaba, tenía a mi niño en la cuna. Y cuando ella vino, ella entró y salió porque vino a ver el niño. Casualmente, cuando estábamos comprometidos mi esposo y yo, la niñita se murió, la que él tenía con la otra persona, con la otra mujer. Y una tía de esa mujer que hacía brujería le dijo a mi esposo que si no volvía con su ex, que no estaban casados, porque nosotros ya no habíamos casado, que ella lo iba a arruinar económicamente, que no le iba a ir bien en nada. Y bueno, él vino, después que entregaron una niña, él vino al otro día a la casa, y cuando vino, él manejaba un jeep del superintendente de educación, y en el mismo centro de la ciudad estaba la oficina. Y mi esposo ese día siguiente entró y cogió su vehículo, lo sacó para salir con el intendente, y dando reversa se volcó el jeep y perdió su trabajo. De ahí en adelante comenzó un laberinto. Espérense que le voy a decir lo mejor. Cuando yo llego a la casa y me dice mi suegra que la mujer que había sido de él, mujer de él, tuvo ahí viendo el niño. Y cuando yo entré, había alrededor de la cuna muchos polvos blancos. Y yo caminé arriba de eso. Y nada, porque yo tenía el embarazo ya de mi tercera hija. Y yo, como no estaba acostumbrada, ni sabía nada de cuestión de brujería y todas esas cosas, ni me imaginaba que la gente podía venir con unos polvos que te regaran ahí, que produciera un efecto. Entonces, bueno, yo entré y caminé, y me dijo la suegra, ahí entró tal persona a ver el niño. Esa señora no tenía que venir a ver ese niño, porque mi esposo se lo aclaró muy bien, de que ya él tenía una novia para casarse, estaba comprometido. Y bueno, pasó el tiempo y ellas seguían insistiendo, la tía que hacía la brujería, que volviera con la sobrina, que era la ex de mi esposo. Bueno, sucedió que un día, a los pocos días de yo pisar esos polvos alrededor de la cuna de mi hijo, a mí me dio como un desmayo, y estaba mi cuñada y mi suegra. ¿Y por qué le quiero decir esto? Porque quiero que sepan una cosa. Lo que dice en Marcos 5 sobre el endemoniado gadareno me pasó a mí, lo viví, y quiero que sepan que Satanás y sus huestes de maldad y sus espíritus inmundos y sus legiones, Satanás es real, Satanás trabaja para destruir, y yo lo viví, pero verán cómo Cristo me liberó de esa atadura y de todo lo malo que me hizo en un tiempo. Luego que estoy ahí con mi suegra y mi cuñada,
de repente me desmayo. Y cuando me desmayo, ellas se acercan a mí. Y yo doblé mi cabeza y estaba ahí como con la cabeza agachada, así como el que se pone mareado, como el que está desmayado. Y la cuñada le pregunta a lo que me tiene así: ¿quién eres tú? Ella le dice, mi suegra es un espíritu que ella tiene. Y ella le pregunta al espíritu que estaba en mí, porque quiero que sepan que los demonios necesitan un cuerpo donde meterse para poder hacer daño. De lo contrario, los espíritus no pueden hacer nada, como el endemoniado gadareno, que ellos estaban en el endemoniado gadareno. Y dice que aquel hombre andaba en los sepulcros, se golpeaba con piedra, lo amarraban con grillo y con cadena. ¿Y qué hacía? Que lo desmenuzaba y rompía las cadenas. Porque los demonios, los espíritus tienen una fuerza más que humana para hacer daño. Entonces, cuando yo estoy en esa condición, ellos le preguntaron al espíritu que estaba poseyendo mi cuerpo, le dijeron, ¿quién eres tú? Y él respondió con una voz fuerte de hombre diciendo, yo soy Emiliano. ¿Quién era Emiliano? Emiliano era el papá de mi esposo que recién había muerto. Y le preguntan, ¿y qué tú quieres? Yo quiero que me hagan una hora santa. Esto es un servicio de una hora de oración, de rosario y de letanías y otras cosas. Y él pide, yo quiero que me hagan una hora santa. Y mi cuñada le habla al espíritu y le dice, pues déjala que te van a hacer la hora santa. Bueno, ya volví yo y me puse bien. Cuando hace así y pasa un día al otro, hicieron la hora santa, buscaron un señor que rezaba, venía con el rosario, con agua bendita, con un ramito, con un velón o una veladora y rociaba agua, rezaba el rosario, rezaba la letanía y otra cuanta oración, y eso se lo ofrecieron a ese espíritu que venía a molestarme a mí. ¿Qué sucede? Que cuando pasa eso, la cuñada vuelve como un día después. Siempre venía a visitar a su mamá, mi suegra, y estamos ahí las tres y vuelvo yo y como que me doblo y me desmayo y me toma otra vez la misma cosa y dicen ella, mira, se puso mala, porque ya se usa eso cuando una gente se pone así o cuando se enferma, decir se puso malo. Ahí vuelven, se puso mala, vuelven y se acercan a mí, me untan, me ponen berrón, me dan a oler alcohol y le dicen al espíritu, ¿quién tú eres? Y me llamo Emiliano. Yo soy Emiliano, decía, pero con una voz grave de hombre, así una voz fuerte, decía, yo soy Emiliano. ¿Y qué tú quieres? Quiero una misa. Oiga eso, como que Satanás obra. Y yo quiero que lo que yo estoy testificando llegue a muchas personas que pueden estar afectadas por poderes diabólicos de la tiniebla, pero que quiero que sepan una cosa, que Jesucristo es el único que puede hacernos libre de eso. Porque miren qué sucedió. Entonces vienen y le hablan otra vez. ¿Qué tú quieres? Una misa. Te la vamos a mandar a hacer la misa. Y se me quitaba a mí el desmayo de una vez que le contestaban y le complacían. Entonces inmediatamente van a la iglesia, le pagan al padre que haga la misa. Y bueno, todo bien conmigo. A la tercera vez que se juntan, porque siempre mi cuñada iba a visitar a su mamá, que era mi suegra. Inmediatamente estamos ahí, era siempre a la tarde, a eso de las 2, a las 3, la cuñada mía estaba ahí, mi suegra, estábamos ahí, compartíamos. Y yo estoy con mi embarazo. Y inmediatamente al ratito, vuelvo yo y como que medio me desmayo. Se puso mala María otra vez. Y cuando dicen eso, vienen y se acercan, ya le habían hecho la hora santa, ya le habían hecho la misa, y mi suegra se le ocurre esta frase y dice ella, yo no creo que ese sea Emiliano, porque él no le va a estar haciendo daño a esa mujer embarazada. Pero ella estaba pegada de mí, ahí agarrándome porque estaba desmayada. Y cuando se vio descubierto, inmediatamente todo el ambiente cambió. El espíritu que estaba en mí se volvió como un demonio. Me desaté a dar puño, me desaté a tirar arañazo. No podían conmigo y ahí se hizo una guerra. Prácticamente una guerra. Bueno, ¿qué sucede? Cuando llegó mi esposo, que le cuentan todo eso, y bueno, trataron de buscar a una mujer que supuestamente quitaba los espíritus, y aquella mujer viene y trae ramos de una planta que se llama ruda, y trae que agua bendita, y un grano de sal con mucho, una sal filosa, así que era un grano de sal cristal, así que parece vidrio, y me lo ponen en el puño, y comienza la mujer a apretarme, y a rociarme con esa agua, y me dice, sal de ella, déjala quieta, sal de ella. Mentira, el demonio no salía. Ella me agarraba la mano mía con ese grano de sal entre la mano y me lo apretaba y yo sentía
que me estaba cortando, pero yo no estaba en mi voluntad. El demonio, el espíritu había poseído mi voluntad. Y me recuerdo que ella me daba de galletas así en la cara con su mano, una palmada, y le decía, salte de ella, habla. ¿Qué tú quieres y por qué la molesta? Y me daba con su mano. Y yo sentía el dolor, sentía la bofetada que ella me daba, dándole supuestamente al espíritu. Y yo no podía decir, me duele. Yo no podía decir, no me dé. La sal me está cortando la mano, déjeme quieta. Porque el demonio, el espíritu, me tenía a mí poseída. Así que el segundo capítulo de este testimonio lo voy a dar en el siguiente mensaje.